Empleada doméstica que limpiaba la casa de una familia rica, nota algo extraño y decide colocar cámaras en la casa. Lo que vio la dejó paralizada. La noche era fría y silenciosa en la mansión de los Salgado, pero algo perturbador flotaba en el aire, como una presencia invisible e inquietante. Isabel, la vieja y dedicada mucama, acababa de terminar sus tareas en la cocina y se dirigía a su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa cuando escuchó un sonido bajo y apagado proveniente del despacho de Ignacio, el jefe de la familia. Se detuvo abruptamente en el oscuro pasillo con el corazón acelerado e intentó descifrar qué era ese sonido. Acercándose en silencio, Isabel notó que la puerta del despacho estaba entreabierta, lo cual era extremadamente inusual. Ignacio siempre cerraba con llave la puerta cuando trabajaba tarde en la noche, y las luces normalmente permanecían apagadas. Con cautela espió por la rendija de la puerta y vio a Ignacio al teléfono, pero no fue lo que estaba diciendo lo que la alarmó, sino la expresión en su rostro. Había una frialdad glacial en sus ojos, algo que Isabel nunca había presenciado antes. No pudo entender todas las palabras, pero las pocas que captó fueron suficientes para helarle la sangre. No pueden descubrirlo. Haz lo necesario. ¿Qué era tan importante que debía mantenerse en secreto a toda costa? ¿Y quiénes eran ellos? La sensación de peligro inminente apretó el corazón de Isabel. Prepárate para emocionarte con esta historia conmovedora que vamos a compartir. Isabel Hernández llevaba años trabajando en la casa de la familia Salgado. Conocía cada rincón de esa enorme mansión como la palma de su mano. Desde la majestuosidad de la entrada principal, decorada con mármoles brillantes, hasta la quietud del jardín trasero, lleno de plantas exóticas y flores cuidadas meticulosamente. Isabel siempre había sido una empleada leal y discreta, pero en los últimos meses, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella. No fue un solo evento lo que despertó sus sospechas. Fueron pequeños detalles, incidentes que por sí solos parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón perturbador. Todo comenzó cuando Ignacio Salgado, el patriarca de la familia, cambió su comportamiento habitual. Ignacio siempre había sido un hombre reservado, pero en el último tiempo su actitud se volvió más esquiva y distante. Isabel notó que apenas intercambiaba palabras con ella, y cuando lo hacía, sus ojos estaban vacíos, ausentes, como si su mente estuviera constantemente en otro lugar. Ignacio pasaba horas encerrado en su oficina, a menudo hablando en voz baja por teléfono, aunque a veces Isabel podía escuchar retazos de conversaciones cargadas de urgencia. No lograba captar las palabras exactas, pero la tensión en su tono de voz era evidente. Incluso su manera de moverse por la casa había cambiado. Sus pasos, antes firmes, ahora eran pesados, como si cargara con un peso invisible que lo agotaba. Por otro lado, Carmen, la esposa de Ignacio, también mostraba señales de cambio. Carmen había sido siempre una mujer alegre, con una energía vibrante aunque discreta. Amaba cuidar de las flores del jardín y pasar horas leyendo junto a la piscina. Sin embargo, esa mujer vibrante parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar una figura pálida y sombría. Carmen ahora se movía por la casa con una especie de tristeza perpetua en su mirada, y su relación con Ignacio parecía haberse deteriorado considerablemente. Isabel notaba cómo Carmen evitaba a su esposo, y cuando no tenía más remedio que cruzarse con él, bajaba la cabeza y encogía los hombros, como si esperara un golpe que nunca llegaba. Isabel observaba todo esto con preocupación, pero también con cautela. Sabía que su posición como mucama no le daba el derecho de cuestionar a sus patrones, y mucho menos de involucrarse en sus asuntos personales. Sin embargo, la creciente inquietud en su corazón no podía ser ignorada. Algo sombrío parecía estar cerniéndose sobre la familia Salgado, y aunque Isabel no podía identificar exactamente qué era, tenía la certeza de que no podía seguir ignorando las señales. La tarde siguiente, después de terminar sus labores, Isabel decidió visitar la iglesia local, buscando algo de consuelo. Las gruesas paredes de piedra ofrecían un refugio fresco y sereno, en contraste con el calor abrumador del exterior. Al entrar, fue recibida por el suave murmullo de las oraciones y el aroma del incienso que llenaba el aire. Se dirigió al confesionario donde encontró al padre Rafael acomodando su estola, preparándose para escuchar las confesiones de los feligreses. Isabel siempre había sentido una gran admiración por el padre Rafael, un hombre de avanzada edad, pero con una mente aguda y un corazón bondadoso.
Padre Rafael, comenzó Isabel con voz temblorosa mientras se sentaba a su lado. Hay algo que me inquieta, pero no sé si debería hablar de ello. El padre, con su expresión siempre atenta y comprensiva, le dirigió una mirada llena de serenidad. Dime, hija, Dios ya conoce lo que pesa en tu corazón antes de que lo pronuncies. Tal vez compartirlo te ayude a encontrar paz. Isabel titubeó por un instante, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Trabajo en la casa de los Salgado desde hace muchos años, y últimamente he notado que algo no está bien allí. Don Ignacio ha estado actuando de manera muy extraña. Se encierra en su oficina por horas y hace llamadas que parecen secretas. Y doña Carmen, ella parece estar sufriendo en silencio. El padre Rafael la escuchaba con atención. Sus ojos mostraban una creciente preocupación. ¿Y crees que algo grave está sucediendo? No lo sé, padre, pero tengo esta sensación, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir, o como si ya hubiera pasado. ¿Debería ignorarlo o debería intentar averiguar más? El padre suspiró, reflexionando antes de responder. Isabel, eres una mujer justa y de buena fe. Si Dios ha puesto esta inquietud en tu corazón, tal vez sea porque debes prestar atención. Pero ten cuidado. A veces, lo que buscamos puede llevarnos a lugares oscuros. Isabel asintió, comprendiendo las palabras del padre, pero sintiendo que ya estaba demasiado involucrada para retroceder. Agradeció al padre Rafael y dejó la iglesia, con su mente en ebullición y su corazón cargado de incertidumbre. Los días siguientes, Isabel decidió ser aún más observadora. Si antes había tenido alguna duda sobre sus sospechas, éstas se disiparon rápidamente. Una mañana, mientras limpiaba la sala de estar, escuchó una discusión acalorada proveniente del corredor de los dormitorios. Reconoció inmediatamente las voces de Ignacio y de su hija Mariana. «Esto no puede seguir así, papá». La voz de Mariana estaba llena de frustración y miedo. «Ella sabe más de lo que debería, y tú estás poniendo a todos en peligro». «¡Cállate, Mariana!». La respuesta de Ignacio fue como un golpe seco. «No entiendes la gravedad de la situación. Este no es momento para vacilar». Isabel se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Se escondió tras una de las grandes puertas dobles del comedor, esforzándose por escuchar sin ser vista. Las palabras de Mariana la dejaron intrigada. ¿Quién era ella y qué sabía? Pero papá y mamá. La voz de Mariana ahora era más baja, casi un susurro lleno de desesperación. Hubo un silencio momentáneo que a Isabel le pareció eterno. El corazón le latía con fuerza, cada vez más inquieta por lo que pudiera estar ocurriendo con Carmen. Finalmente, la voz de Ignacio rompió el silencio, fría y controlada. «Mariana, tu madre no tiene nada que ver con esto. Debe mantenerse al margen, ¿entiendes?». Isabel apenas podía creer lo que escuchaba. Había algo terriblemente mal en esa casa, algo mucho más grave de lo que había imaginado. Su instinto le decía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, que necesitaba saber más para poder proteger a Carmen. Cuando la conversación terminó abruptamente, Isabel se quedó inmóvil, escondida en las sombras, escuchando los pasos pesados de Ignacio alejarse. Esperó hasta estar segura de que nadie la vería antes de regresar sigilosamente a la cocina. Aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, su mente ya estaba decidida. Descubriría qué estaba ocurriendo en esa casa, cueste lo que cueste. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de inquietud para Isabel. Cada vez que veía a Ignacio cruzar los pasillos de la mansión, un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras que había escuchado entre él y Mariana resonaban en su mente sin cesar. Ella sabe más de lo que debería. ¿Quién era esa ella? ¿Y qué estaba tratando de ocultar Ignacio? Isabel sabía que no podía seguir ignorando esas dudas que la atormentaban. Tenía que hacer algo. Una tarde soleada, después de terminar sus labores, Isabel decidió visitar a su nieto Luis. Él vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, muy lejos del lujo de la familia Salgado. Luis era un joven inteligente, estudiante de ingeniería informática en la universidad local. Desde que su hijo, padre de Luis, falleció, Isabel se había convertido en una figura materna para el joven. Confiaba en él más que en cualquier otra persona. Al entrar en el modesto apartamento, fue recibida con un cálido abrazo de Luis. Él era alto y siempre tenía una sonrisa acogedora, cualidades que hacían que Isabel se sintiera aliviada. Pero esta vez la angustia era demasiado evidente como para ocultarla. «Abuela, ¿qué ha pasado?», Luis preguntó.
notando inmediatamente la tensión en el rostro de su abuela. Isabel suspiró profundamente y se sentó en el pequeño sofá de la sala. Luis, necesito tu ayuda. Algo extraño está sucediendo en la casa de los Salgado. Luis frunció el ceño y se sentó a su lado. ¿Qué quieres decir con extraño? ¿Estás bien? Isabel le relató todo lo que había notado en la casa, los comportamientos reservados de Ignacio, la tristeza constante de Carmen y la inquietante conversación que había escuchado entre el padre y la hija. Luis escuchó atentamente, sus ojos reflejando una preocupación creciente. Abuela, esto suena serio. ¿Crees que están en peligro? Isabel vaciló un momento. No lo sé, Luis, pero algo dentro de mí me dice que no puedo ignorarlo. Tengo miedo de lo que pueda estar ocurriendo allí. Luis reflexionó durante unos instantes, sopesando la gravedad de la situación. Creo que sé cómo podemos averiguar más, pero no estoy seguro de que te guste la idea. Isabel lo miró, curiosa y ansiosa a la vez. Dime, Luis, ¿qué tienes en mente? Luis respiró hondo antes de responder. Podemos instalar cámaras ocultas en la casa. Si realmente está pasando algo, eso nos dará pruebas. La idea la sorprendió y durante unos segundos Isabel se quedó sin palabras. Nunca en su vida había pensado en invadir la privacidad de alguien de esa manera, pero las palabras de Luis la llevaron a recordar las inquietantes conversaciones que había oído. La idea de seguir en la ignorancia le resultaba aún más aterradora. Cámaras, pero ¿no es eso incorrecto?, preguntó, con la culpa reflejada en su voz. Luis tomó su mano, apretándola suavemente. Abuela, sé que es arriesgado, pero si tienes razón y algo malo está sucediendo, necesitamos pruebas para hacer algo al respecto. Puede ser la única manera de proteger a Carmen y Mariana. Isabel vio en los ojos de su nieto el mismo deseo de justicia que la impulsaba a ella. Tras unos segundos de vacilación, asintió lentamente. Está bien, Luis, hagámoslo. La noche siguiente, Luis llegó a la mansión Salgado con el pretexto de visitar a su abuela. Llevaba consigo una pequeña mochila que Isabel sabía contenía los equipos de vigilancia. Mientras él saludaba brevemente a los dueños de la casa, Isabel sentía que el corazón le latía más rápido con cada segundo, temiendo que Ignacio sospechara algo. Pero como de costumbre, Ignacio estaba absorto en sus propios pensamientos, sin prestar mucha atención a la visita de Luis. Después de una cena silenciosa y tensa, Isabel y Luis se dirigieron al cuarto de servicio donde ella dormía. Era un pequeño espacio que, a pesar de su modestia, Isabel mantenía impecablemente ordenado. Allí, lejos de miradas curiosas, Luis comenzó a preparar las cámaras. Colocaremos una en el pasillo principal, cerca del despacho de Ignacio, sugirió Luis mientras ajustaba las configuraciones de una de las cámaras. Otra en la sala de estar y la última en la cocina, donde podrás monitorear más fácilmente. Isabel asintió, aunque su estómago estaba revuelto por los nervios. Observó a Luis trabajar con una eficiencia que la sorprendió, evidenciando su juventud y habilidad con la tecnología como una ventaja innegable. Cada cámara era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, pero con un alcance amplio que capturaría todo lo que sucediera en los principales espacios de la casa. Luis, estoy nerviosa con esto. ¿Y si él descubre las cámaras? Isabel susurró, temiendo que hasta las paredes pudieran escuchar su preocupación. Luis se detuvo un momento, mirándola con seriedad. Abuela, sé que esto es arriesgado, pero si tienes razón, estamos haciendo lo necesario. Y no te preocupes, estas cámaras son difíciles de detectar. Ignacio no se dará cuenta. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su nieto, Isabel no podía apartar el miedo que la invadía. Sin embargo, una determinación creciente se estaba formando dentro de ella. Si Ignacio estaba realmente involucrado en algo oscuro, ella lo descubriría, sin importar el riesgo. Tras la instalación de las cámaras, Luis conectó el sistema a una computadora portátil que Isabel podría acceder discretamente en su cuarto. A partir de ese momento, cada movimiento de Ignacio, cada conversación, estaría bajo la atenta vigilancia de Isabel. Antes de irse, Luis le recordó a Isabel que se mantuviera alerta y, sobre todo, que no dejara rastros de su actividad. No te preocupes, abuela. Si algo sale mal, estoy a solo una llamada de distancia. Isabel asintió, agradecida por el apoyo de su nieto. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero el temor por lo que pudiera estar ocurriendo en la casa la impulsaba a seguir adelante. Esa noche Isabel apenas pudo dormir. Cada ruido en la casa parecía amplificado,
cada movimiento, un recordatorio del peligro que corría. Cuando finalmente cedió al cansancio, sus sueños fueron perturbados por imágenes confusas de Ignacio y su familia, sombras que se movían furtivamente por los pasillos de la mansión. Al día siguiente, tras terminar sus tareas, Isabel se encerró en su cuarto y encendió la computadora portátil. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba las grabaciones de las últimas horas. Al principio, no había nada fuera de lo común. Las cámaras mostraban solo la rutina diaria de la familia. Carmen en la cocina, Mariana hablando por teléfono e Ignacio en su despacho, como siempre. Sin embargo, algo llamó su atención. Era ya tarde en la noche, casi medianoche, cuando Ignacio salió de su despacho y se dirigió a la sala de estar. Isabel aumentó el volumen, con el corazón latiéndole acelerado. Ignacio se sentó en el sofá, pero no estaba solo. Dos hombres, desconocidos para Isabel, entraron en la sala poco después. Ignacio comenzó a hablar con ellos en un tono bajo y autoritario. Isabel se inclinó más cerca de la pantalla, tratando de captar cada palabra. «No podemos retrasarlo más», dijo Ignacio con voz tensa. «Todo debe estar listo en una semana. Y recuerden, esta vez no puede fallar nada». Los hombres asintieron con seriedad, y uno de ellos, con una cicatriz notable en la mejilla, añadió: «No se preocupe, señor Salgado, todo está bajo control». Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era el plan de Ignacio? ¿Y por qué estos hombres parecían tan peligrosos? Mientras la conversación continuaba, Isabel comprendió que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Su intuición le decía que aquello era solo el comienzo, y lo que viniera después podría cambiarlo todo. Sin apartar la vista de la pantalla, Isabel sabía que no había marcha atrás. Estaba decidida a descubrir toda la verdad, aunque eso la llevara a enfrentar los secretos más oscuros de la familia Salgado. Las noches en la casa de los Salgado se habían vuelto más silenciosas de lo habitual, pero para Isabel ese silencio era solo una capa delgada que cubría secretos oscuros. Cada día, después de cumplir con sus obligaciones como empleada, se retiraba a su pequeño cuarto y encendía la laptop, con una mezcla de ansiedad y temor por lo que pudiera encontrar en las grabaciones de las últimas 24 horas. Lo que antes había sido una mera curiosidad, ahora se había convertido en una misión cargada de tensión. Isabel sabía que cada clic podría revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Isabel estaba particularmente nerviosa. Los hombres que habían visitado a Ignacio la noche anterior no dejaban de inquietarla, y sabía que necesitaba entender más sobre lo que estaba ocurriendo. Las imágenes de la cámara en el despacho de Ignacio comenzaron a desplegarse en la pantalla, mostrando al hombre absorto en sus actividades diarias. Isabel adelantó las grabaciones, con los ojos fijos y el corazón latiendo acelerado. De repente, la figura de Mariana apareció en la pantalla. Entró en el despacho de su padre con pasos titubeantes, e Isabel inmediatamente subió el volumen. Las manos de Mariana temblaban levemente mientras le entregaba unos documentos a Ignacio. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de nerviosismo. «Papá, necesitamos hablar de esto. No sé si es lo correcto». Ignacio levantó la vista de los papeles, su mirada fría penetrando a su hija. «¿Estás cuestionando mis decisiones, Mariana? Todo lo que hago es por el bien de esta familia». Mariana dudó, pero había una súplica silenciosa en sus ojos. «Pero, las personas con las que te estás involucrando, papá, no me parece correcto. Tengo miedo de a dónde nos pueda llevar esto». Isabel contuvo la respiración, con los ojos fijos en la tensa interacción entre padre e hija. No esperaba escuchar tales palabras de Mariana, quien siempre había sido tan reservada. Pero lo que más la perturbó fue la respuesta de Ignacio. «¿Miedo?», Ignacio rió, pero su risa carecía de humor. «No entiendes, ¿verdad? El miedo es una debilidad que no podemos permitirnos. Estamos jugando con hombres poderosos, Mariana. Si no eres fuerte, serás aplastada». Isabel sintió un nudo formarse en su estómago. La frialdad en la voz de Ignacio era cortante, casi inhumana. Continuó, con la voz más baja, casi susurrada, pero lo suficientemente alta para que Isabel captara cada palabra. «No hay espacio para errores. Si sigues con esa duda, tendré que tomar medidas. ¿Entendido?». Mariana solo asintió, con la mirada baja, e Isabel notó que las manos de la joven estaban apretadas en puños temblorosos. Mariana salió del despacho en silencio, dejando a Ignacio solo.
Isabel se recostó en la silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué eran esos negocios turbios? ¿Y por qué Ignacio estaba tan involucrado en algo que claramente aterrorizaba a su propia hija? Con cada nuevo descubrimiento, Isabel sentía el peso de sus actos crecer, pero sabía que no podía detenerse ahora. Al día siguiente, Isabel pasó las horas de trabajo en un estado de profunda introspección. Se movía mecánicamente por las habitaciones, limpiando, ordenando, pero su mente estaba atrapada en las palabras de Ignacio. ¿Qué estaba tramando? ¿Y cómo afectaría a todos en esa casa? Más tarde, tras finalizar sus tareas, Isabel volvió a su cuarto para revisar las grabaciones más recientes. Esta vez, algo diferente llamó su atención. Era una grabación de la habitación de Carmen, hecha más temprano ese día. Isabel dudó antes de abrir el archivo, sabiendo que estaba a punto de invadir un espacio aún más personal. Pero su curiosidad, o tal vez su preocupación, fue más fuerte. Carmen estaba sentada al borde de la cama, sola. Sus hombros estaban encorvados y su expresión era de puro desespero. Isabel subió el volumen de la grabación y al escuchar los sollozos contenidos de la mujer, sintió una punzada de tristeza. Carmen, la matriarca de la familia, siempre tan compuesta y elegante, ahora estaba visiblemente desmoronada. Murmuraba algo para sí misma, palabras que Isabel apenas podía distinguir. Acercando el laptop, Isabel finalmente captó lo que Carmen decía. No puedo más, esto me está destruyendo, ¿qué vamos a hacer? Las palabras fueron cortadas por un llanto silencioso, pero desesperado. Carmen enterró el rostro en sus manos, temblando incontrolablemente. Isabel, observando desde el otro lado de la pantalla, sintió una lágrima rodar por su propia mejilla. No había duda, Carmen estaba siendo víctima de las decisiones de Ignacio, tal vez incluso obligada a callarse ante lo que sea que estaba ocurriendo. La situación en la casa era mucho más grave de lo que Isabel había imaginado, y el peso de esa revelación oprimió su corazón. Esa noche, mientras preparaba la cena, Isabel no pudo alejar de su mente la imagen de Carmen llorando en silencio. ¿Cómo podría ayudarla? Las respuestas no llegaban, pero una idea se formaba en su mente. Tal vez, si lograba hablar con Carmen, podría descubrir más sobre lo que estaba pasando y, quién sabe, encontrar una forma de intervenir. Después de la cena, Isabel decidió que era el momento adecuado. Con una excusa cualquiera, se acercó a Carmen, quien estaba sentada sola en la sala de estar, mirando distraídamente una revista. «Señora Carmen, ¿está bien? He notado que está un poco diferente últimamente», comenzó Isabel, intentando mantener la voz calmada, pero cargada de preocupación genuina. Carmen levantó la vista, sorprendida. Por un momento pareció estar a punto de abrirse, pero pronto una sombra de miedo cruzó su rostro y cerró la revista rápidamente. «Estoy bien, Isabel, solo un poco cansada, nada más». Isabel dudó, sintiendo que Carmen estaba ocultando algo. «Si necesita hablar con alguien, estoy aquí, sabe que puede contar conmigo, ¿verdad?». Carmen forzó una sonrisa, pero era evidente que estaba incómoda. «Gracias, Isabel, pero realmente no hay nada de qué preocuparse. Voy a subir a descansar un poco». Antes de que Isabel pudiera insistir, Carmen se levantó y salió de la sala. Isabel la observó subir las escaleras, sintiendo una profunda sensación de impotencia. Era claro que Carmen estaba aterrorizada, pero ¿de qué o de quién? Mientras la figura de Carmen desaparecía en el piso superior, Isabel supo que la tensión en la casa estaba alcanzando un punto insoportable. Algo terrible estaba por suceder, y ella necesitaba estar preparada. Isabel sintió una mezcla de miedo y determinación crecer dentro de sí. No podía seguir ignorando las señales, las lágrimas ocultas, las conversaciones frías y las reuniones clandestinas. Algo oscuro y peligroso envolvía a la familia Salgado, y como un nudo que se aprieta lentamente comenzaba a asfixiar a todos, incluida Isabel. Sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Debía actuar, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Ignacio Salgado siempre había sido un hombre meticuloso, y su sentido de la desconfianza era tan agudo que lo consideraba una virtud, una cualidad que lo había mantenido vivo y en el poder durante años. Sin embargo, en los últimos días, un malestar indefinible había comenzado a roer su tranquilidad. No era una preocupación típica por sus negocios ilícitos, sino una sensación de que algo más profundo y oscuro estaba ocurriendo bajo su propio techo. Aquella mañana, Ignacio se despertó mucho antes de lo habitual. Una sensación de opresión en el pecho lo obligó a levantarse, incapaz de seguir descansando.
Mientras bajaba las escaleras, cada paso resonaba en la casa como un presagio. Ignacio se detuvo a mitad de camino, sus ojos observando cada rincón, cada detalle. Era su hogar, su reino, pero algo se sentía fuera de lugar, una anomalía imperceptible que lo mantenía en alerta. Isabel, como cada mañana, ya estaba en pie, arreglando las flores en el salón, pero Ignacio notó algo diferente en ella, un nerviosismo sutil que no había percibido antes. Isabel, su voz rompió el silencio del ay, resonando con una gravedad que hizo que Isabel casi soltara el jarrón que sostenía. Se giró hacia él, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba ocultar su creciente ansiedad. «Sí, señor Ignacio», respondió con voz suave, aunque su interior era un torbellino de miedo. Ignacio descendió el resto de los escalones con la calma calculada de un depredador acechando a su presa. Se detuvo frente a ella, sus ojos estudiándola minuciosamente, buscando cualquier signo de traición. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para nosotros, Isabel?», preguntó, sus palabras impregnadas de un tono sospechoso. «Más de 20 años, señor», respondió ella, esforzándose por mantener la compostura. Pero sabía que Ignacio rara vez hacía preguntas sin motivo. Había una intención oscura detrás de sus palabras. «20 años es mucho tiempo», murmuró Ignacio, sin apartar la mirada de ella. «Suficiente para conocer todos los secretos de esta casa». Isabel sintió que sus palabras la envolvían como una trampa. Ignacio estaba desconfiando, y cualquier movimiento en falso podría delatarla. «Yo solo cuido la casa, señor, y hago mi trabajo con dedicación», contestó, tratando de sonar natural. El silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una tortura. Finalmente, Ignacio se alejó, pero no sin antes lanzar una última advertencia. «Asegúrate de que siga siendo así». Isabel se quedó inmóvil, sintiendo el sudor frío en la nuca. Sabía que Ignacio estaba al borde de descubrirla. A partir de ese momento, cualquier paso en falso podría ser fatal. Más tarde ese día, Isabel se refugió en su habitación, revisando nuevamente las grabaciones que Luis había configurado. Cada imagen que pasaba por la pantalla hacía que su estómago se revolviera, pero sabía que no podía detenerse ahora. Sus manos temblaban mientras abría el archivo más reciente. Ignacio apareció en pantalla, en su oficina, revolviendo una gaveta cerrada con llave. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras veía cómo Ignacio sacaba un documento, su expresión marcada por una satisfacción fría y calculadora. Isabel se inclinó hacia adelante, tratando de descifrar el contenido del papel. Al momento de reconocerlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una prueba irrefutable de sus actividades ilegales, una conexión directa con una red de crímenes que, de hacerse pública, podría destruirlo por completo. Isabel comprendió el poder que tenía en sus manos, pero también el peligro que representaba. Sabía que esta información podría acabar con Ignacio, pero también ponerla en un grave riesgo. Con el corazón en la garganta, tomó su teléfono y llamó a Luis. «Luis, tenemos que hablar. He encontrado algo muy serio», susurró, su voz quebrada por la ansiedad. Luis llegó a la casa de Isabel en menos de una hora. Cuando vio la grabación, no pudo ocultar su asombro. «Esto es grave, abuela. Si esto cae en las manos equivocadas, podría destruir a Ignacio, pero también nos pondría en peligro a nosotros», dijo él, con un tono que denotaba la gravedad de la situación. «Lo sé», murmuró Isabel, «pero ¿qué debemos hacer? No puedo simplemente ignorarlo, Luis. Es la prueba que necesitamos». Luis suspiró, frotándose el rostro con frustración. «Pero también es un objetivo en nuestras espaldas. Si Ignacio descubre que estamos involucrados, no dudará en destruirnos. Necesitamos ser inteligentes sobre esto. Exponer esta información puede ser más peligroso que mantenerla en secreto». Isabel sabía que él tenía razón, pero la lucha interna continuaba torturándola. La verdad era abrumadora, pero el temor a las consecuencias la hacía dudar. Era una elección entre la justicia y la supervivencia, y Isabel se sentía desgarrada entre estas dos opciones. Esa noche, después de un día cargado de tensión, Isabel encontró a Carmen sola en la cocina, revolviendo una taza de té, con la mirada perdida y cansada. Isabel sabía que necesitaba hacer algo, que tal vez esta fuera su única oportunidad para que Carmen se abriera. «Doña Carmen, parece que está sufriendo mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarla?», preguntó Isabel suavemente, con la esperanza de que sus palabras no fueran rechazadas como antes. Carmen levantó la vista hacia Isabel, sus ojos brillando con lágrimas que apenas podía contener.
El silencio se prolongó antes de que finalmente hablara. Isabel, yo no sé qué hacer. Siento que mi vida se está desmoronando y no puedo confiar en nadie. Isabel se acercó, sintiendo el peso del dolor de Carmen. Doña Carmen sabe que puede confiar en mí. Estoy aquí para ayudarla, sea lo que sea. Carmen respiró hondo, sus manos temblorosas alrededor de la taza. Ignacio, él está involucrado con personas peligrosas. Ha hecho cosas terribles, Isabel. Tengo tanto miedo de lo que eso podría significar para nuestra familia. Él ya no es el hombre que conocí. Y mi hija, mi pobre Mariana, también está atrapada en esto y no sé cómo protegerla. La confesión de Carmen hizo que el corazón de Isabel se encogiera. Doña Carmen, no está sola en esto. Juntas podemos encontrar una manera de salir, dijo Isabel, colocando una mano reconfortante en el hombro de Carmen. Pero ¿y si Ignacio lo descubre? Puede ser cruel, Isabel. Si sabe que estamos tratando de detenerlo, no sé de qué sería capaz. Tengo miedo por Mariana, por mí misma y ahora también por usted. Isabel sintió el peso de las palabras de Carmen. Sabía que estaba enfrentándose a un hombre peligroso, pero ver el miedo en los ojos de Carmen lo hacía aún más real y aterrador. Sin embargo, Isabel no podía echarse atrás. Necesitaba proteger a Carmen y a Mariana, aunque eso significara enfrentarse a Ignacio directamente. Voy a estar a su lado, doña Carmen. Juntas encontraremos la manera de protegerlas. Se lo prometo, declaró Isabel con firmeza, sintiendo que a pesar del miedo, su compromiso con la verdad y la justicia era más fuerte. El amanecer trajo una quietud siniestra a la casa de los Salgado. El aire estaba cargado de tensión, como si la propia estructura de la mansión presintiera el peligro inminente. Isabel se revolvía inquieta en su cama, sabiendo que el momento de actuar finalmente había llegado. Cada minuto de vacilación podría costar caro, pero las incertidumbres aún la acosaban. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, al igual que la mirada temerosa de la mujer que había confiado en ella para protegerse a sí misma y a su hija. No había más tiempo para dudas. Isabel tomó el pendrive con las grabaciones comprometedoras y lo escondió en el bolsillo de su abrigo. Salió de su habitación, cruzando los silenciosos pasillos de la mansión, atenta a cualquier movimiento. Sabía que debía ser extremadamente cautelosa. Cualquier paso en falso podría ser desastroso. Con un suspiro profundo, dejó la mansión y se dirigió a la iglesia en busca de orientación. Al llegar a la pequeña capilla del barrio, encontró al padre Rafael rezando solo. Sus murmullos de fe reverberaban por las paredes de piedra fría. Isabel se acercó a él con pasos vacilantes, sus manos temblorosas sosteniendo el pendrive. El padre, al verla, percibió de inmediato la angustia en sus ojos. «Isabel», dijo suavemente, extendiendo una mano acogedora, «¿qué te trae aquí tan temprano, hija mía? Veo que tu corazón está cargado de preocupaciones». Isabel no pudo contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Padre, no sé qué hacer. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora temo lo que pueda suceder. Tengo pruebas de cosas horribles que están sucediendo en esa casa. Yo necesito su orientación». El padre Rafael miró a Isabel con preocupación y compasión, comprendiendo la gravedad de la situación. «Hija, si has descubierto algo que puede traer justicia, quizás sea necesario hacer lo correcto, aunque sea peligroso. ¿Qué es lo que tienes ahí?» Isabel le entregó el pendrive, sus manos aún temblorosas. «Son grabaciones que incriminan a Ignacio. Cosas terribles, padre. Pero ¿y si él descubre que fui yo? ¿Y si algo le pasa a Carmen o a Mariana? No quiero que nadie más sufra por mi culpa». El padre Rafael, sintiendo el peso de la decisión que Isabel enfrentaba, sostuvo su mano con firmeza. «Isabel, la verdad siempre tiene un costo, a veces un costo muy alto, pero ocultar esta verdad podría significar la destrucción de muchas vidas. Debemos confiar en la justicia divina, pero también en la justicia de los hombres. Quizás sea hora de llevar esto a las autoridades». Isabel cerró los ojos, sintiendo la presión aplastante de su responsabilidad. «Tengo tanto miedo, padre, pero sé que no puedo quedarme callada. Necesito actuar antes de que sea demasiado tarde». Mientras Isabel buscaba orientación espiritual, Luis trabajaba frenéticamente para revisar las grabaciones que ella le había entregado. Su preocupación aumentaba con cada nuevo descubrimiento. Las imágenes capturadas revelaban un mundo oscuro y peligroso, mucho más allá de lo que había imaginado. Ignacio estaba involucrado con figuras poderosas e implacables, hombres que harían cualquier cosa para proteger sus secretos.
De repente, una ventana de alerta parpadeó en la pantalla del ordenador de Luis. Se detuvo, su corazón acelerándose. Las grabaciones estaban siendo accedidas de forma remota. Alguien estaba intentando descubrir lo que Isabel había grabado. La sensación de peligro era palpable. Sin perder tiempo, Luis intentó bloquear el acceso, pero el hacker era hábil y rápido. El pánico comenzó a apoderarse de él. Luis tomó el teléfono y llamó a Isabel, que aún estaba en la iglesia. «Abuela, tenemos que encontrarnos de inmediato. Algo salió mal. Creo que alguien está intentando acceder a las grabaciones. Puede que sea Ignacio. Tienes que salir de ahí y encontrarte conmigo ahora». Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su seguridad y la de Luis estaban ahora en riesgo. «Estoy en camino, Luis. Te veré en el lugar de siempre», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Al colgar, Isabel se preparó para salir, pero sintió una presencia detrás de ella. Cuando se giró, se encontró cara a cara con Ignacio, su rostro sombrío y desconfiado. Estaba a pocos metros de distancia, sus ojos perforaban a Isabel con una intensidad aterradora. Ignacio cruzó los brazos, una sonrisa fría dibujada en sus labios. «Isabel, ¿qué haces aquí tan temprano? Parece que has estado bastante ocupada últimamente. Te cuidé durante tantos años y ahora actúas como si tuvieras algo que esconder de mí». Isabel, sintiendo la intensidad de su mirada, intentó mantener la compostura, aunque por dentro estaba en pánico. «Señor Ignacio, yo solo vine a rezar un poco, a pedir orientación. Las cosas han sido tan difíciles últimamente». «¿Orientación? ¿Para qué exactamente, Isabel?», Ignacio preguntó, su voz cargada con una amenaza velada. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Isabel, quien retrocedió instintivamente. «He sentido una presencia extraña en mi casa, como si alguien me estuviera observando». Isabel tragó saliva, su corazón latiendo como un tambor. «No sé de qué está hablando, señor. Solo hago mi trabajo como siempre lo he hecho». Ignacio inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad depredadora. «¿Estás segura? Porque tengo la sensación de que has estado haciendo más que solo limpiar la casa, Isabel». Se acercó aún más, su rostro a pocos centímetros del de ella. «Será mejor que tengas mucho cuidado con las próximas palabras». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que negar podría salvarla temporalmente, pero también sabía que Ignacio estaba peligrosamente cerca de descubrirlo todo. «Señor Ignacio», comenzó, eligiendo cada palabra con extremo cuidado, «siempre he sido leal a su familia. Nunca haría nada para perjudicarlos». Ignacio retrocedió ligeramente, pero sus ojos continuaron fijos en ella, buscando cualquier señal de mentira. «Lo veremos, Isabel. Veremos si tu lealtad es tan inquebrantable como dices. Ten cuidado de no cruzar una línea de la que no puedas regresar». Se giró abruptamente y salió de la iglesia, dejando a Isabel paralizada. La realidad de la situación se abatió sobre ella como una ola de choque. Ignacio estaba a un paso de descubrir la verdad, e Isabel sabía que debía actuar rápido, o todo lo que había hecho hasta ahora sería en vano. Mientras se preparaba para encontrarse con Luis, Isabel se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella todas las consecuencias que vendrían a la luz. Solo esperaba estar lista para lo que estaba por venir. El amanecer apenas había comenzado a romper el horizonte cuando Isabel, acompañada por Luis, llegó a la comisaría. Sus ojos, cansados y enrojecidos, reflejaban la agitación de los últimos días. El miedo latía en su pecho, pero había una determinación silenciosa que guiaba sus pasos. Sabía que ya no había vuelta atrás. Las grabaciones estaban seguras en manos de Luis, quien la guiaba con firmeza, aunque también era consciente de los peligros que ambos enfrentaban. Al llegar a la entrada de la comisaría, Isabel vaciló por un momento. La visión de las paredes frías e impersonales del edificio hizo que sintiera el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Luis notó su vacilación y apretó su mano de manera reconfortante. «Abuela, estamos juntos en esto. No hay nada más que temer. Lo que estamos haciendo es lo correcto». Isabel lo miró y vio la misma llama de determinación en sus ojos. Era una llama que ella había encendido en él, un coraje que nunca habría imaginado despertar. «Luis», dijo ella con la voz quebrada, «nunca quise que te involucraras en esto, pero ahora me doy cuenta de que no podría haberlo hecho sola. Vamos». Con esas palabras, Isabel respiró hondo y entró en la comisaría. Cada paso que daba aumentaba la carga sobre sus hombros.
pero también sentía una extraña sensación de alivio. Sabía que estaba a punto de exponer algo terrible, pero también sabía que era la única manera de garantizar la seguridad de Carmen, Mariana e incluso la suya propia. Luis entregó el pendrive al detective a cargo, quien los miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Isabel explicó, con la voz temblorosa pero firme, todo lo que había descubierto. Las grabaciones, las conversaciones oscuras, las amenazas implícitas. Cada detalle socavaba la imagen de poder y control que Ignacio siempre había exhibido. «Han hecho lo correcto al venir aquí», dijo finalmente el detective después de escuchar todo. «Pero sepan que esto no será fácil. Ignacio Salgado es un hombre influyente y peligroso. Tengan cuidado hasta que todo esto se resuelva». Luis asintió, pero Isabel solo apretó su cruz colgando de su cuello. Sabía que el peligro aún los acechaba, pero ya no había lugar para retroceder. Lo que siguió en las próximas horas fue un torbellino de eventos. La policía se movió rápidamente con las pruebas que Isabel y Luis proporcionaron. La detención de Ignacio Salgado se llevó a cabo con precisión, aunque no sin resistencia. El hombre que una vez controló todo a su alrededor con una simple mirada, fue finalmente reducido a esposas y miradas de desprecio. La noticia se propagó como un incendio por las calles y los noticieros. La respetable familia Salgado estaba en ruinas. La mansión, antes símbolo de poder y prestigio, ahora era un siniestro monumento de los crímenes cometidos en su interior. Las grabaciones fueron difundidas y el mundo vio el verdadero rostro de Ignacio. Un rostro marcado por la avaricia, la frialdad y la manipulación. Carmen y Mariana, finalmente libres del yugo de Ignacio, intentaban encontrar fuerzas para comenzar de nuevo. La libertad, aunque bienvenida, trajo consigo una avalancha de incertidumbres. Carmen, que había pasado años reprimida y subyugada, ahora se enfrentaba a un futuro incierto. Ella y Mariana necesitaban reconstruir sus vidas desde cero, lejos de la sombra opresiva de Ignacio. «Mariana, lo lograremos», dijo Carmen sosteniendo las manos de su hija. «Finalmente somos libres. Podemos empezar de nuevo, sin miedo, sin mentiras. Nosotras dos, juntas». Mariana, aún conmocionada por todo lo que había sucedido, miró a su madre con ojos llorosos. «Sí, mamá, finalmente libres. Pero, ¿alguna vez podremos olvidar todo esto?» Carmen suspiró, sabiendo que las cicatrices emocionales tomarían tiempo en sanar. «No podemos borrar el pasado, hija, pero podemos aprender de él. Lo importante es que ahora estamos a salvo, y nos tenemos la una a la otra». Esa promesa silenciosa entre madre e hija de protegerse mutuamente sería el primer paso en el largo camino de sanación que ambas necesitarían recorrer. La destrucción de la familia Salgado había dejado un vacío, pero también un espacio para que Carmen y Mariana finalmente florecieran sin miedo. Unos días después de la detención de Ignacio, Isabel se encontraba sentada en la pequeña terraza de su modesta casa, contemplando el atardecer. El cielo teñido de naranja y rosa reflejaba la turbulencia de sus sentimientos. A su lado, Luis estaba callado, pero su presencia era un consuelo constante. Habían pasado por tanto, y ahora que todo había terminado, Isabel finalmente sentía el peso de todo lo que había sucedido. «Hiciste lo correcto, abuela», dijo Luis, rompiendo el silencio. «Gracias a ti se salvaron muchas vidas». Isabel sonrió tristemente, aún asimilando todo. «Sí, Luis, pero ¿a qué costo? Carmen y Mariana tienen que reconstruirlo todo. Solo espero que el tiempo pueda curar las heridas que Ignacio causó». Luis puso un brazo alrededor de los hombros de Isabel, acercándola a un abrazo reconfortante. «Lo lograrán, y tú también. A veces hacer lo correcto significa tener que lidiar con consecuencias difíciles, pero lo importante es que actuaste con valentía y corazón. Estoy muy orgulloso de ti». Las palabras de Luis calentaron el corazón de Isabel. A pesar de todo, sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que las cicatrices de su alma tardarían en desaparecer. Sin embargo, había algo que no podía negar. La experiencia había fortalecido sus lazos con Luis de una manera que nunca habría imaginado. Mientras el sol se ponía, Isabel sintió una paz inesperada apoderarse de su corazón. Las consecuencias fueron pesadas, pero se había hecho justicia. Ignacio estaba tras las rejas y las personas que él atormentó estaban finalmente libres. Con Luis a su lado, Isabel sabía que a pesar de todo aún había esperanza, y eso para ella era lo que importaba.
Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.